Insólito. Millonario descubre a su empleada humillada y su reacción inspiradora te hará emocionar. Diego, un millonario de éxito, llegaba a su moderna oficina en lo alto de un rascacielos. La brisa de la ciudad, fría y distante, contrastaba con el calor de su vacío interior. En su mundo de lujo, siempre había un auto de último modelo esperando, una vista impresionante de la ciudad, pero nada de eso llenaba el agujero que sentía en su corazón. Justo cuando pensaba que la rutina lo había atrapado en una cárcel dorada, un grito desgarrador rompió el silencio de la sala de conferencias. Sin pensarlo, corrió hacia el lugar de origen de la conmoción, como si allá pudiera encontrar su propósito. Al abrir la puerta, se encontró a Clara, su asistente. Una madre soltera de sonrisa resignada, luchando por mantener la cabeza en alto frente a un cliente importante que disparaba palabras venenosas. El desprecio de este hombre hacia Clara, por ser de un barrio popular, llenaba la habitación con un aire denso de humillación y desdén. Todo lo que Diego vio fue la imagen de su madre, quien, a costa de sacrificios, había luchado por él. Su madre, una mujer poderosa, que una vez enfrentó a un mundo que no la valoraba, ahora estaba resonando en sus recuerdos. Clara parecía un reflejo de esa lucha, y en su rostro, Diego vio la fragilidad de su propia infancia. «Te crees mejor solo por lo que tienes», una parte de él gritaba al escuchar la crueldad del cliente. La tensión se palpitaba en el aire, la incertidumbre lo abrumaba. ¿Se arriesgaría a derribar todo lo que había trabajado por defender a una mujer que lo recordaba tanto de su pasado? Apenas pudo resistirse al impulso de actuar. Con voz firme, interrumpió la reunión, todos los ojos se volvieron hacia él. Mirando a Clara, defendió no solo su dignidad, sino también el espíritu de lucha que todos llevamos dentro. Este lugar no sería lo que es sin Clara, proclamó, su voz resonando como un eco de su propia verdad. Pero la respuesta del cliente fue ligera y hiriente. Amenazó con retirar su inversión, y murmullos comenzaron a correr entre los asistentes. Diego sintió el sudor frío en su frente, su mundo desmoronándose. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la mirada de Clara iluminó la sala de conferencia cuando decidió encontrarse con su cliente, ahora con un nuevo fuego ardiente. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con la tenacidad que su madre le había enseñado. Se enfrentó a él y le recordó que la valentía y el valor no dependen de los bienes materiales, sino del espíritu y la convicción que llevamos dentro. La comunidad comenzó a notarlo, a sentirlo. Comenzaron a unirse en torno a su historia de lucha y superación. Diego observaba, su corazón posteriormente repleto de empatía. El ambiente cambiaba, nuevos murmullos de apoyo surgían. ¿Qué camino tomaría ahora? La decisión que debía hacer frente a su vulnerabilidad y la injusticia lo retaba. Clara y su historia de valentía fueron un faro en su vida. ¿Podía Diego convertirse en el faro para otros, también? Con esa pregunta resonando en su mente y en su corazón, la historia apenas había comenzado. Clara sentía la adrenalina fluir por sus venas. Sus palabras habían nacido del alma, resonando como un estallido en el corazón de todos los presentes. Mientras la mirada del cliente trataba de amedrentarla, los murmullos de apoyo se multiplicaban. Era un grito colectivo de resistencia, una energía que hacía temblar los cimientos de la sala. Diego, de pie junto a Clara, sintió una determinación que no había experimentado en años. El aire era pesado, pero había una chispa que iluminaba el camino hacia una revelación que lo atravesó como un rayo. La lucha de Clara no solo era suya, era de todos los que habían enfrentado a aquellos que pensaban que el dinero les daba poder absoluto. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó Diego al cliente, sus ojos fijos en él con una intensidad que sorprendió incluso a Clara. El hombre, sorprendido por la repentina atención, titubeó antes de responder. Cuando finalmente lo hizo, Diego continuó,
te recuerdo que un verdadero líder nunca necesita humillar a otros para sentirse superior. Hubo un parpadeo de incredulidad en el rostro del cliente, y el ambiente cambió. Todos en la sala estaban conscientes de que aquel momento se estaba convirtiendo en algo más grande que una simple reunión de negocios. Era un acto de valentía, un reclamo de dignidad colectiva. Clara, aún con el corazón latiendo aceleradamente, sintió la necesidad de agregar: soy madre y trabajadora. Mis sacrificios me definen, no el lugar de donde vengo. La riqueza se mide en acciones, no en números. La sinceridad de su expresión resonó y un murmullo de aprobación recorrió la sala. Diego, paralelamente, veía cómo la firmeza de Clara estaba inspirando a otros. Algunos empleados tenían sus teléfonos listos para capturar este instante de verdad. Un pequeño grupo comenzó a aplaudir. La situación escaló como un rayo en un día despejado. Entre el miedo y la determinación, Diego se sentía como si estuviera en la cúspide de una tormenta. Nunca había imaginado que este giro inesperado podría provocar algo tan profundo. Mientras el cliente se retorcía incómodo en su asiento, Diego dio un paso al frente. Hoy no solo defendemos a Clara. Defendemos a cada persona que ha sido menospreciada, a cada uno que ha sentido un trato injusto en cualquiera de sus formas, declaró, su voz creciendo en volumen. Pero el cliente no cedía. Si no te preocupas por los negocios, es tu decisión, respondió con desdén, su tono lleno de desprecio. Entonces tal vez es hora de cuestionar qué tipo de negocio realmente quieres llevar adelante, replicó Diego. Ese simple comentario tomó por sorpresa a todos, y el silencio que siguió fue palpable. Fue como si la sala se detuviera para hacer una pausa en la reflexión. La transformación que Diego había comenzado a experimentar estaba sucediendo no solo dentro de él, sino en todos los que estaban allí. Quizás los negocios no solo son números y contratos. Tal vez sean sobre responsabilidad, sobre la humanidad detrás de cada rostro. Continuó, la tensión se había convertido en energía. Las polvorientas rutinas de la sala de conferencias estaban siendo arrancadas. Diego sentía el impacto del instante y una llamativa luz iluminando cada rincón de su ser. Era el momento de tomar una decisión, de dar un paso valiente hacia otra dirección. Mientras el cliente se levantaba para abandonar la reunión, un murmuro se desató. «Adelante, Clara», gritó alguien desde el fondo. Clara, sintiendo el apoyo detrás de ella, sonrió. Era una sonrisa de esperanza, de reconocimiento. Pero solo cuando Diego leyó el rostro de Clara, entendió que la batalla apenas empezaba. La conexión entre ellos se había solidificado, y una nueva lista de preguntas surgía en su mente. La admiración por su valentía crecía, al igual que sus propios miedos y deseos. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Qué camino tomarían a partir de aquí? El camino hacia la transformación personal era incierto, pero la acción estaba sembrando algo poderoso. Mientras salían de la sala, Diego sabía que el verdadero reto no era solo luchar por Clara, sino encontrar su propia voz en esta lucha. ¿Podemos transformar esto en algo más grande?, pensó en voz alta, y ambos se miraron, conscientes de que la historia apenas comenzaba. Un plan llevaba en la mente de Diego, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos más. ¿Estaban listos para asumir el desafío que se avecinaba? Clara salió de la sala sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. A su alrededor, el murmullo de apoyo seguía resonando en su mente, como un eco de su valentía. Cada paso que daba la acercaba a una realidad incierta, una que había imaginado muchas veces, pero que ahora se materializaba con una fuerza abrumadora. Diego caminaba a su lado, el peso de las palabras aún caldeando el aire entre ellos. Su mirada, más intensa que nunca, se centró en Clara, buscando respuestas a las preguntas que giraban en su mente. ¿Qué hacemos ahora?, se animó a preguntar, su voz casi un susurro en medio de la confusión que los rodeaba. Clara se detuvo un momento. Allí estaba, aún temblando por la adrenalina, pero con una mirada de determinación que la hacía brillar. Creo que debemos organizar algo. No solo por mí, sino por todos los que sienten lo mismo, afirmó, su voz firme. Diego asintió, viendo cómo la chispa en sus ojos crecía. La idea de un movimiento colectivo comenzaba a tomar forma. Mientras caminaban hacia la salida, la multitud seguía dispersándose,
algunos empleados se acercaban para felicitar y abrazar a Clara, compartiendo la emoción del momento. Diego se quedaba atrás, observando. La situación comenzaba a dibujar un nuevo escenario en su mente, y el papel que Clara estaba tomando le hacía sentir que, tal vez, él podría ser un aliado en algo más grande. Imagina, un encuentro comunitario. Un lugar donde podamos reunir todas estas historias, propuso Diego, cuyas palabras fluían con el ímpetu de su nueva convicción. Clara giró hacia él, su rostro iluminándose. Sí, un espacio donde podamos hablar de nuestras experiencias, donde la gente pueda compartir sin miedo. Un grupo de empleados que los había escuchado se acercó. Lo que ustedes hicieron hoy nos ha inspirado. Queremos ayudar, dijo una mujer que había presenciado la escena. Clara sintió que su corazón latía más fuerte. La idea comenzaba a tomar forma, y ahora resonaba en otros. Era como si la energía del momento se expandiera por toda la empresa, empujando a las personas a abrirse, pero también había un síntoma de preocupaciones. Claros ecos de dudas empezaron a surgir. ¿Y si esto provoca problemas? ¿Y si perdemos nuestros trabajos? Murmuró un compañero. La realidad aterradora de los riesgos volvía, pero Clara, adrenalina aún corriendo por sus venas, decidió responder. Estamos siempre en riesgo si no decimos nada. Pero hoy hemos encontrado nuestra voz. Juntos podríamos ser más fuertes. Diego miró a su alrededor. Había un brillo genuino en los ojos de sus compañeros, una sensación de pertenencia que solo se había sentido en momentos de verdadera lucha. Fue entonces cuando comprendió que el cambio necesitaba ser colectivo, no solo una lucha personal. Y se dio cuenta de que Clara estaba dispuesta a liderar. Si bien aclarar su propio lugar en todo esto era crucial, Diego sabía que el camino por delante no solo implicaba organizar a la gente, sino también establecer un propósito claro. ¿Podemos hacerlo llegar más allá de aquí? Quizás a otros lugares, a otros que también necesiten ser escuchados, sugirió, su mente corriendo por las posibilidades. Clara asintió, un poco más radiante. Sí, un movimiento. Algo que haga eco en todos los que han sido olvidados o desestimados. Podemos organizar manifestaciones, charlas, incluso talleres de empoderamiento. No tengo todas las respuestas, pero sé que tenemos que intentarlo. El grupo que se había reunido alrededor miraba, intrigado. La energía se sentía palpable, una mezcla de nervios y emoción. Clara y Diego intercambiaron una mirada. Habían dado el primer paso, pero lo que se venía era monumental. Las luces del edificio comenzaron a atenuarse. La jornada laboral se había terminado, pero para ellos, la lucha apenas comenzaba. Fue cuando Clara susurró, Diego, tenemos que estar preparándonos para enfrentar cualquier cosa que se venga. La reacción del cliente hoy fue solo el inicio. Afuera, la noche se cernía sobre la ciudad, oscura pero llena de posibilidades. Ambos, al mirar al horizonte, supieron que el viaje los llevaría a enfrentarse con más de una verdad incómoda. Pero también comprendieron que estaban listos para enfrentarlas juntos. Y así, mientras las estrellas deslumbraban en el cielo, una nueva pregunta comenzó a fluir entre ellos. ¿Cómo podemos hacer que nuestras voces se escuchen más allá de este rincón? Reflexionó Diego. Instintivamente, Clara sonrió, aunque dentro de ella una preocupación empezaba a gestarse. Lo vamos a descubrir, solo espero que no se interpongan más obstáculos en nuestro camino. La noche avanzaba y las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas caídas, pero el camino para Clara y Diego apenas había empezado. Mientras los dos caminaban hacia un café cercano, las palabras de ánimo aún reverberaban en sus oídos. El ambiente que los rodeaba se sentía cargado de incertidumbre pero también de esperanza. Al entrar al local, el aroma del café recién hecho y del pan dulce los envolvió. Clara sintió que por un momento se desvanecían las tensiones del día. Se acomodaron en una esquina, lejos del bullicio, y la familiaridad del lugar les brindó algo de calma. Vamos a necesitar un plan, dijo Diego, mientras se servía una humeante taza de café. Clara tomó un sorbo de su bebida, su mente empezando a trenzar ideas y estrategias. Podríamos crear una plataforma en línea, un blog donde compartamos experiencias. Eso puede atraer a más personas que se identifiquen con lo que hemos vivido, sugirió,
mientras los ojos de Diego se iluminaban con la posibilidad. Sí, y podríamos hacerlo con un video de presentación. La gente se conecta más cuando ve fotos y videos, agregó Diego, entusiasmado. Sabía que había mucho por hacer, pero esa chispa de colaboración ya lo llenaba de energía. Clara sintió su corazón acelerarse al ver el entusiasmo de Diego. Su apoyo significaba más de lo que podía expresar. En medio de esta creación de ideas, también había un aire de vulnerabilidad flotando en el café. Varias mesas alrededor estaban ocupadas por empleados que también habían estado presentes en la reunión, intercambiando miradas furtivas y comentarios bajos. Algunos sonreían, otros parecían inquietos. ¿Y si la gente habla de nosotros? ¿Y si se vuelve un rumor? Le susurró Clara, sus ojos buscando los de Diego, que estuvieran alineados con esa inquietud. Clara, podemos controlar nuestra narrativa. Hablemos con ellos, no nos escondamos detrás del miedo. El que nada debe, nada teme, respondió Diego, el ritmo de su corazón acelerándose junto con sus palabras. Clara podía sentir el deseo de cambio en su interior, pero también el peso de Lizzie, que podía desbaratar todo. A la mañana siguiente, decidieron que la primera acción sería invitar a todos los que se habían mostrado interesados a una reunión. Con un mensaje sincero, Clara escribió: hoy comenzamos a construir un nuevo camino. Cada voz cuenta. Les espero a todos a las 5 de la tarde en la sala de conferencias. Al enviar el mensaje, una mezcla de nervios y seguridad la invadió. No había vuelta atrás. Las horas pasaron, y aunque el día se deslizaba lentamente, el reloj marcaba cada latido en su pecho. Cuando finalmente llegó la hora, lo que empezó como un puñado de empleados entusiastas terminó convirtiéndose en una multitud. La sala se llenó con risas y murmullos, una energía nueva vibrando a través de ellos. Clara tomó un respiro profundo y se dio cuenta de que el movimiento estaba tomando forma más rápido de lo que había imaginado. Justo cuando su voz comenzó a alzarse para dar la bienvenida, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de ejecutivos entró, incluida la gerente de recursos humanos, cuya expresión mostraba incredulidad. Una atmósfera tensa invadió la sala, y todos se quedaron en silencio. Clara sintió como el aire se le cortaba en la garganta. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó ella, su tono autoritario resonando y trayendo consigo un escalofrío. En ese instante, Clara sintió una incomodidad creciente, pero sabía que había llegado demasiado lejos como para hacer un paso atrás. Hemos venido a hablar, comenzó, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en su mente. La mirada de Diego, sin embargo, la animó. Hemos venido a reclamar nuestro derecho a ser escuchados. Esa afirmación simple pero firme rompió el hielo del momento, como un rayo iluminando la oscuridad. ¿Qué consecuencias se enfrentarían a partir de esa confrontación? Clara y Diego se miraron, sintiendo cómo la tensión en la sala crecía. La respuesta a esa pregunta flotaba en el aire como una tormenta, lista para estallar. Era el momento de defender lo que habían comenzado. Pero quedaba una pregunta crucial: ¿pagarían un precio mayor por su valentía? La tensión era palpable. Los rostros de los empleados estaban llenos de inquietud, las miradas buscando respuestas. Clara sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor, como si cada segundo se estirara en la sala. La gerente no parecía dispuesta a ceder, su actitud despectiva marcaba claramente su desdén por lo que estaban intentando. ¿Y a qué cree que están jugando?, preguntó con una risa sarcástica que hizo eco en las paredes, como si sus palabras fueran piedras en el suelo. Clara sintió que las rodillas le temblaban, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Estamos aquí para unirnos y hablar sobre lo que realmente importa, respondió Diego, su voz firme como nunca. La multitud, aunque tensa, comenzó a murmurar. Eran ecos de voces que compartían la frustración, la tristeza, pero también la esperanza. Clara tomó la delantera, aprovechando esa energía. Luchamos por un espacio donde todos se sientan valorados, donde cada voz cuente. Hemos tenido suficiente de las decisiones unilaterales, de ser ignorados. Las palabras fluyeron de su corazón. Clara nunca había hablado con tanto fervor, con tanta convicción. Podía ver cómo algunos comenzaban a sentir, a recordar su dolor y su lucha. Y fue entonces cuando un murmullo comenzó a propagarse entre la multitud:
como un fuego que necesitaba solo una chispa para encenderse. Sí. Queremos ser escuchados, gritó uno de los empleados. La sala estalló en aplausos, un clamor colectivo que resonaba en las paredes. La mirada de incredulidad en la cara de la gerente se tornó en desconcierto. La comunidad estaba levantándose. Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Esto no acabará bien, dijo, tratando de proyectar autoridad, pero la voz de Clara no hizo más que crecer. Esto es solo el comienzo. Si no escuchas nuestras preocupaciones, no solo estamos dispuestos a afrontar las consecuencias, sino que también interpelaremos a otros en el camino. La unión es más fuerte que cualquier amenaza. Un silencio pesado se instaló por unos segundos, un momento en que Clara sintió el pulso del mundo girar a su alrededor. Lo que vivimos día a día impacta nuestras vidas, la salud mental, nuestro bienestar. No solo hablaremos, sino que encontraremos aliados fuera de estas paredes. No somos solo empleados, somos seres humanos. Clara temía que su valentía hiciera que su voz temblara, pero ahora ardía con una fuerza que nunca había sentido. La multitud se acercaba más, y los murmullos se transformaron en gritos de apoyo. La gerente, visiblemente incómoda, trataba de mantener el control, pero los empleados habían cruzado una línea. La historia estaba cambiando. Cuando finalmente se dio cuenta de que el tren había salido de la estación, la gerente decidió interrumpir, buscaba desviar la conversación. Esto puede tener repercusiones para todos. Pero su advertencia sonó débil ante el torrente de emociones que había desatado. ¿Y que si las tiene?, respondió Diego, su voz resonando con firmeza. ¿Es más importante tu ignorancia que nuestra dignidad? Esa afirmación desencadenó un eco de asombro y admiración entre las filas de compañeros, pero mientras Clara sentía cómo las esperanzas brillaban en el aire, una parte de ella se preguntaba hasta dónde llegarían. Habían abierto una puerta, pero eso también podría significar que se enfrentaban a repercusiones. El murmullo crecía y crecía, como un río desbordando su cauce. Todos parecían ansiosos de saber qué podía pasar después. Clara decidió entonces dar un paso más. Esta es nuestra voz. ¿Quién se suma a nosotros? Justo en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo con un mensaje que la hizo palidecer. Era de su hermano, contenía una sola línea: ¿estás bien? He oído rumores. El aire se detuvo de pronto y sus ojos se encontraron con los de Diego. ¿Qué consecuencias estaban a punto de afrontar? La incertidumbre comenzó a invadirla nuevamente, pero esta vez, quería saber hasta dónde estarían dispuestos a llegar. La pregunta flotó en el aire, más intensa que nunca. ¿Su lucha comenzaría a provocar ondas de impacto más allá de la sala? ¿Estaban realmente listos para enfrentar las tempestades que se avecinaban? El zumbido de murmullos en la sala se transformó en una enérgica manifestación de apoyo. Clara, sintiendo el ardor en el pecho, contempló a sus compañeros marchar hacia adelante. Era un momento de coraje colectivo, un grito de unidad que resonaba con la fuerza de quienes se negaban a ser aplastados por el miedo. La gerente, cada vez más insegura, retrocedió un paso, la autoridad que alguna vez proyectó empezando a desvanecerse como un espejismo. Diego levantó su brazo, instando a los demás a unirse. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para exigir lo que es justo. Aquella pequeña frase, sencilla pero poderosa, fue como una flecha que dio en el blanco. Muchos comenzaron a levantar pancartas improvisadas, las palabras dignidad y respeto emergiendo en cartulinas dibujadas a mano. Forjaban una barricada de valores que nadie podría derribar. Clara miró alrededor y vio sonrisas que antes se escondían bajo capas de ansias y dudas. Cada voz que se unía a la causa se sentía como un eco reconfortante, una especie de remolino que quería cambiar la narrativa de la opresión. «¿Ves cómo juntos somos fuertes?», le dijo Diego a Clara, quien asintió, sintiendo el valor brotar desde su interior. Sin embargo, la burbuja de energía se fracturó con un nuevo mensaje en su teléfono. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era su madre, notificándole sobre la repentina llamada que recibieron de Recursos Humanos. ¿Es verdad lo que dicen de la empresa? ¿Los despidos? El corazón de Clara se hundió un instante. La lucha no solo representaba a los empleados, significaba más que eso. A medida que los riesgos se acentuaban,
la carga sobre sus hombros se hacía más pesada. La gerente, viendo que habían perdido el control, decidió apelar a la razón. No se dejen llevar por esta locura. ¿De verdad piensan que esto traerá algo bueno? Sus palabras cayeron en el aire como hojas marchitas, sin poder detener el impulso de la masa. En su interior, Clara podía sentir la lucha interna. Sabía que lo que hacían podía resultar en represalias, pero ahí estaba el dilema: ¿cómo preferirían vivir? Con temor constante o con la frente en alto. Mientras pensaba, una voz familiar se coló entre la multitud. Era Ricardo, un empleado del área de mantenimiento, su semblante algo nervioso pero decidido. Clara, Diego, no podemos dejar que nos echen así como si nada. He trabajado aquí años, y he visto cómo se han deshecho de otros sin compasión. Es hora de plantar cara. Aquella declaración contundente hizo vibrar la sala, un recordatorio de que el sufrimiento compartido creaba lazos aún más fuertes. El fervor colectivo se avivó una vez más. Clara comprendía, por fin, que su lucha no era solo personal. Era como un rodillo que podría arrastrar a todos, y la comunidad se estaba armando. Se volvieron a escuchar los aplausos, los gritos de aliento. Queremos un cambio. Lo merecemos. Resonaban en cada rincón. Los destellos de luces en los ojos de sus compañeros reflejaban el deseo por un futuro mejor. Pero, en su corazón, surgió una nueva inquietud. ¿Qué pasará si no somos escuchados? ¿Y si nos cierran las puertas definitivamente?, pensó, mientras sus manos se crispaban, mostrando la ansiedad que la invadía. Ya no había regreso. Justo en ese instante, otra vibración surgió de su teléfono. Esta vez un aviso de reunión urgente en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Se atreverán a llamarnos ahora? Clara sintió un escalofrío. La oscuridad podía estar tomando forma al otro lado. Pero un fuego ardiente en su pecho le decía que el momento de actuar había llegado. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo desconocido? Con coraje, alzó la voz por encima del tumulto, y atrajo la atención de todos una vez más. Hoy comenzamos a cambiar nuestra historia. ¿Se unirán a mí para recorrer este camino? Es nuestro momento. Mientras el clamor de unidad llenaba sus oídos, Clara se preguntó si realmente estaban preparados para el desafío. La lucha iba más allá de una simple conversación, era un llamado a levantarse y defender su dignidad. Pero la realidad a la que se dirigían podía ser más peligrosa de lo que podían imaginar, y el futuro incierto se dibujaba en la bruma. La puerta se abría lentamente, pero la pregunta latente era clara: ¿qué esperaría al otro lado? La adrenalina corría por sus venas, pero la incertidumbre la seguía de cerca. El aire en la sala era denso, la esperanza y el temor luchaban por dominar el ambiente. Clara sintió que el corazón le latía a 1000 por hora mientras la puerta del Departamento de Recursos Humanos crujía como si anunciara una tormenta inminente. El murmullo en la sala se tornó pesado, cada respiración parecía pesar más, y una extraña sensación de anticipación se apoderó de todos. Diego, a su lado, la miró y sus ojos decían más que 1000 palabras. Era una mezcla de aliento y ánimo, como si preguntara si estaban dispuestos a ir juntos hasta el final. En ese instante, Clara se dio cuenta de que no solo estaban luchando por sus empleos, sino que estaban defendiendo su futuro, su dignidad y la de aquellos que callaban, impotentes. De repente, la puerta se abrió de par en par con un golpe que resonó en la sala como un trueno. Una figura entró con paso firme. Era el director general, un hombre robusto, de mirada fría pero atenta. Las palmas de Clara se hicieron sudorosas. Aquel hombre era conocido por su severidad, pero también por su aguda percepción ante las necesidades de sus empleados. Todo lo que se hablaba de él eran rumores, mercenario en los negocios, pero justo cuando se trataba de su entorno corporativo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando entre los murmullos angustiosos. Las miradas se cruzaron entre compañeros, cada uno preguntándose si era el momento de alzar la voz, de dar un paso adelante. Clara sintió la presión en su pecho. Sin embargo, pudo ver que los demás, al igual que ella, se estaban llenando de valor, de la misma valentía que había comenzado a brotar desde el inicio de la protesta. Estamos aquí para hablar sobre los despidos propuestos. No dejaremos que se nos trate como si fuéramos números en una hoja de cálculo, comenzó Diego, su voz firme y decidida.
Clara sintió un escalofrío de admiración hacia él. Aquel era el momento que habían estado esperando, el instante donde la verdad emergía de entre las sombras del miedo. A medida que algunos compañeros empezaron a añadir sus pensamientos, la atmósfera cambió. Las palabras fluyeron como agua de un manantial, cada una empujando al director a enfrentar la realidad que había ignorado por demasiado tiempo. Clara, con la confianza que le otorgaban sus compañeros, se dio cuenta de que tenía que ser parte de esa conversación. Se aclaró la garganta y, de repente, se sintió liberada. Nosotros somos la columna vertebral de esta empresa. No solo trabajamos por un salario, damos nuestras vidas a este lugar, construimos con esfuerzo lo que hoy es exitoso. No estamos pidiendo más de lo que merecemos, exclamó, sus ojos fijos en el director, buscando aquella chispa de entendimiento. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. El director pareció reflexionar sobre las palabras de Clara, como si por un momento hubiera bajado la guardia. Sin embargo, su rostro volvió a ser impasible, y Clara sintió que la ansiedad retornaba a su pecho. ¿Acaso lo que estaban haciendo era suficiente? ¿Podrían realmente dar la vuelta a esta situación? Ustedes no entienden lo que está en juego aquí, dijo el director, aunque su voz sonaba menos contundente que antes. La empresa está en crisis y necesitamos hacer recortes. En ese momento, la esperanza se tambaleó como una flama en medio de un vendaval. La mayoría bajó la vista, desalentados por las palabras de su superior. Pero lo que están haciendo es un llamado a la humanidad en medio de la máquina. No somos solo máquinas que generan ganancias, interrumpió Ricardo, su voz firme. La sala pareció revivir. El eco del clamor compartido generó una atmósfera electrizante, una ola de fuerza que necesitaba ser escuchada. Justo en ese instante, Clara recibió un mensaje más en su celular. El corazón se le detuvo mientras miraba la pantalla. La foto de su madre, sonriendo con el atardecer de fondo, resonó en su mente. ¿Qué haría ella en mi lugar?, pensó. De repente, cuando parecía que todo estaba perdido, el director inclinó la cabeza levemente. La incertidumbre en el aire se tornó palpable. Quizás deberíamos reconsiderar lo que estamos haciendo. Las palabras flotaban entre sus labios, como si la realidad pisoteada empezase a cobrar sentido. Esa chispa de duda podría ser la oportunidad que estaban esperando, pero el desafío apenas comenzaba. Sin embargo, aún quedaba una gran pregunta en el aire y el siguiente paso estaba por revelarse. ¿Podrían transformar esta conversación en una verdadera negociación? La tensión volvió a arremolinarse, y Clara sintió que el momento decisivo estaba más cerca que nunca. Las miradas se cruzaron nuevamente y en el aire quedó la pregunta que nadie se había atrevido a formular: ¿realmente eran suficientes las palabras para cambiar el destino de sus vidas? Clara respiró hondo, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a brotar en su pecho, como una brisa cálida después de un largo invierno. Pero la incertidumbre seguía latente, como un peso en sus hombros. ¿Cómo era posible que un simple gesto del director pudiera transformar tanto la situación? Lo que hay que entender es que cada decisión que tomamos tiene un impacto humano, continuó Diego, dejando que su voz resonara en la sala. Clara se aferró a sus palabras, eran un ancla en medio de la tempestad. No somos solo cifras, somos historias, familias, sueños. ¿Qué sucederá con todos nosotros si esto sigue así? Con cada pregunta que lanzaba al aire, el director parecía perder un poco del control que había mantenido hasta ahora. Sus ojos recorrieron la sala, como buscando alguna respuesta en esos rostros que habitualmente eran solo sombras para él. Clara pudo ver el leve titubeo en su mandíbula, era un inicio, una grieta en su fachada de dureza. Los murmullos entre los compañeros se transformaron en un coro de testimonios. Yo tengo 2 hijos que dependen de mí, decía Ana con la voz entrecortada. Otra voz, la de Pablo, se alzó, y mi madre está enferma. Necesito mi trabajo para cuidar de ella. Su valentía encendió una llama colectiva, unidas en una sola lucha, una sola voz. Escuchen, dijo el director, tomando un nuevo aire, mi intención no era herir, mi deber es hacer que esta empresa sobreviva. Pero su tono ya no era el mismo, Clara lo captó de inmediato. Era vulnerabilidad disfrazada de justificación. Nosotros también queremos que la empresa sobreviva, subrayó ella.
Pero lo que necesitamos es que se nos escuche y se tomen decisiones conscientes. Quizás haya otras soluciones que no pasen necesariamente por despedirnos. Las palabras chisporroteaban con una energía renovada. Cada uno de sus compañeros asintió, la mayoría con los ojos brillantes. Sin embargo, aunque la conversación giraba hacia lo que podría ser, una sombra de miedo todavía acechaba el corazón de Clara. Se preguntaba cómo sería el futuro si la situación no cambiaba. Ese universo de incertidumbres aparecía de nuevo, como una nube oscura dispuesta a cubrir el momento de claridad, y así, entre acusaciones, respuestas y puentes de comprensión, comenzaron a lanzarse ideas. Clara sintió que se estaba creando un espacio en donde la humanidad tendría prioridad ante las cifras. Era posible que aquel hombre, conocido por su implacable frialdad, pudiera transformarse en un aliado, pero en medio de esa atmósfera vibrante, Clara vio que su celular volvía a vibrar. Un mensaje. Su madre, de nuevo, con una foto, esta vez del jardín que había cultivado con tanto amor. Esa imagen la conectó con su raíz, con lo que verdaderamente importaba. Si la empresa se sostiene, no solo lo hará por comprarnos unas semanas más, sino por reconocer a todos sus miembros, afirmó ella, sintiendo cómo su dolor se transformaba en determinación. Merecemos seguridad, dignidad y un futuro. No estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para prosperar. El silencio retumbó por la sala. Todos estaban ahí, esperando. Clara miró al director y vio que sus ojos mostraban un movimiento interno. Tal vez eso era todo lo que necesitaban, un vistazo a la humanidad detrás de las etiquetas. Si logramos hacer que nuestros deseos coincidan en un mismo camino, podríamos encontrar una solución, dijo el director, llevándose una mano a la barbilla. Pensativo, Clara sentía que había un nuevo flujo en el aire, pero cuando todo parecía encaminarse hacia un buen desenlace, el director entrecerró los ojos. Pero habrá condiciones que ustedes deberán aceptar. El estómago de Clara se apretó. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué condiciones serían esas que podrían alterar el curso recién encontrado? La incertidumbre volvió, y la sala se llenó de un nuevo murmullo angustioso. Aquella chispa de progreso se enfrentaba de nuevo a un desafío inesperado. ¿Estaban preparados para lo que estaba por venir? La tensión era palpable, y Clara entendió que la batalla apenas comenzaba. La sala, que poco antes había vibrado con la esperanza, se sumió en un silencio incómodo. Clara sintió como un sudor frío comenzaba a descender por su espalda. Todos se miraban unos a otros, buscando un reflejo de la misma inquietud que cada uno llevaba en su pecho. La incertidumbre parecía haberse acomodado allí, justo al lado de la esperanza que habían construido. Condiciones, repitió en voz baja, como si fuera un mantra que se repitiera para tratar de entender su significado. ¿Qué condiciones puede imponer un hombre al que apostamos nuestras vidas laborales? En su mente, todo empezó a girar como un torbellino, arrastrando sus pensamientos. El peso del futuro de todos ellos se expandía como una sombra abrumadora. Diego, percibiendo el miedo palpable en la sala, tomó una respiración profunda y prosiguió: si llegamos a un acuerdo, tendrán que aceptar trabajar jornadas adicionales sin compensación extra durante 3 meses. Su voz se suavizaba, pero cada palabra era un hacha que cortaba la esperanza de muchos. Además, necesitaré que se comprometan en nuevas tareas que no necesariamente forman parte de su oficio habitual. Los murmullos se intensificaron. Clara se sintió abrumada por una mezcla de indignación y tristeza. ¿En serio? ¿Estamos hablando de sacrificios adicionales sin una garantía de estabilidad? Su mente buscaba respuestas, pero lo único que resonaba era su propio miedo. Las caras de sus compañeros se habían transformado. Algunos ya estaban resignados, otros con la mirada perdida en sus propios abismos. Diego, eso no es justo, interrumpió Ana, alzando la voz. Estamos hablando de nuestras vidas, de nuestras familias. No podemos aceptar eso sin garantías. La valentía de Ana se contagió en la sala, y poco a poco otros comenzaron a manifestar su desacuerdo, como una ola que avanza irremediablemente. Clara sabía que tenía que hablar, que era su momento. Se levantó, sintiendo el fuego en su interior, un ardor que había combatido en silencio durante demasiado tiempo. Sí, hemos estado dispuestos a trabajar duro, a hacer sacrificios, pero eso no significa que debamos aceptar condiciones que nos humillen.
Merecemos un trato digno y, si vamos a hablar de sacrificios, que sean mutuos. Lo que pedimos es responsabilidad al tomar decisiones. El murmullo se convirtieron en aplausos tímidos. Clara pudo ver cómo las miradas se encontraban, levantándose juntos en un espíritu compartido. Había una pequeña llama, un deseo de hacer frente, unirse en esta lucha no por la supervivencia, sino por la dignidad. Diego se mantuvo en silencio, visiblemente afectado, como si cada una de las expresiones de su equipo le recordara lo que había perdido de vista. Con un gesto que Clara no pudo identificar, sus ojos entrecerrados se miraron en cada uno de los rostros que tenía frente a él. Lo entiendo, quizás haya formas de encontrar un camino intermedio, finalmente admitió. Justo cuando la conversación empezó a tornarse optimista, un estruendo sonoro resonó desde la puerta. La entrada principal de la oficina se abrió de golpe y una figura alta se asomó, con una mirada intensa. Era el dueño de la empresa, Alejandro, un hombre que nadie esperaba ver en una reunión así. Sus ojos se posaron en Clara, y una inquietud colectiva se apoderó de la sala. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con voz firme, y todos los murmullos se extinguieron en sus gargantas. La incertidumbre se tornó en un reto aún más grande, y Clara sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Qué haría Alejandro al enterarse de la situación? ¿Sería un aliado o un adversario en esta batalla? Las miradas se centraron en él, llenas de preguntas y temores. El futuro de cada uno pendía de un hilo, y Clara sabía que sus próximas palabras tendrían un impacto clave en la dirección de la lucha. ¿Podría algún cambio real emerger de esta situación inesperada? Clara sintió que el aire se volvía denso, cargado de incertidumbre y expectativa. Los ojos de Alejandro, el dueño de la empresa, barriendo la sala, parecían medir el ambiente, y Clara supo que era su momento de intervenir, de alzar la voz de una manera decisiva. La presión sobre sus hombros era inmensa, pero la determinación quemaba en su interior como una llama inextinguible. Estamos aquí para hablar sobre nuestras vidas, nuestros trabajos y lo que realmente significa esta empresa para nosotros. Lo que ha ocurrido hoy es solo un reflejo de las preocupaciones que hemos llevado en silencio durante demasiado tiempo, comenzó Clara, su voz resonando en el ambiente cargado de tensión. Alejandro se acercó, la seriedad en su porte contrastaba con el nerviosismo de los empleados. Claramente no esperaba encontrar esto aquí. Es algo que nunca se debe permitir en ninguna compañía. No saben lo que el tiempo significa en el mundo de los negocios. Su voz sonaba autoritaria, pero Clara pudo percibir que había una grieta, un atisbo de duda en él. A veces, esto no se trata solo de números o ganancias, Alejandro, dijo Diego, interrumpiendo con una valentía que sorprendió a todos. Se trata de personas. Cada uno de nosotros tiene una historia, una realidad que enfrenta fuera de estas cuatro paredes. Lo que pedimos es un diálogo, una oportunidad para ser escuchados. No solo somos trabajadores, somos las voces que sostienen el éxito de esta empresa. Clara miró a sus compañeros, viendo cómo muchos asentían, sus rostros mezclando miedo y esperanza. Era suficiente, pensó. La lucha debía continuar. Si la empresa se sostiene, también lo hacemos nosotros, continuó Clara. Ofrecemos nuestro compromiso, pero necesitamos condiciones justas. Si hay recortes que realizar, que esos recortes se aborden de manera que no destruyan vidas. Alejandro cruzó los brazos, evidentemente más interesado. ¿Qué es lo que proponen, entonces? Porque estas conversaciones no siempre son sencillas. Podríamos trabajar juntos en una solución que dialogue con todos. Con un plan que contemple las necesidades de la empresa sin desestimar las nuestras, dijo Ana, que había encontrado en Clara una fuente de inspiración. Un proyecto que nos involucre a todos, donde nuestra labor sea reconocida correctamente y nuestras voces se escuchen. Eso. La sala se encendió con murmullos de aprobación. Clara sintió que el viento comenzaba a cambiar. Alejandro observaba, y se le notaba en la frente el esfuerzo por ponderar la situación. Era un momento clave. Clara y Diego sabían que debían aprovechar esa chispa y hacerla brillar. Puede que ustedes tengan razón, dijo Alejandro finalmente, soltando una respiración profunda. Pero antes de que avancemos, desearía escuchar a todos. No quiero tomar decisiones sin que cada voz sea representada. Clara sintió que el nudo que llevaba en el estómago se aflojaba ligeramente.
Era un paso hacia adelante, aunque el camino seguiría siendo complicado. ¿Podemos crear un espacio donde todos aportemos sobre lo que cada uno considera esencial?, preguntó, su voz sonando ahora más confiada. Sí. Pero será necesario que todos participen y muestren su compromiso. Los empleados siempre tienen miedo de usar sus voces, de involucrarse. Por eso, será fundamental abrir este canal, desafió Alejandro. Diego asintió, mirándose entre sí con Clara y el resto. Damos nuestra palabra de que lo haremos. Esta lucha no es solo por nosotros, es por todos en esta empresa y en la industria. A partir de ahora, todos seremos parte del cambio. Clara sintió como un grito de euforia comenzaba a crecer en su pecho, pero sabía que esto era solo la primera parte. La lucha debía continuar, pero había un sentido renovado de esperanza en el aire. La comunidad se había alzado, y juntos estaban creando un camino hacia la dignidad. Mientras aquella reunión continuaba, Clara miró hacia la ventana. El sol iluminaba la ciudad, y nuevamente sintió que un nuevo amanecer había llegado, no solo a su vida, sino a la de todos los que la rodeaban. ¿Qué importa cuántos obstáculos tuvieran en el camino? La unidad prosperaba, era un hecho irrefutable. Y así, con un brillo renovado, Clara dio el primer paso hacia un futuro más brillante para todos. La historia de lucha apenas comenzaba a escribirse, pero ahora contaban con un capítulo lleno de valentía y esperanza. Un nuevo proyecto colectivo estaba en el horizonte, uno que podría hacer eco más allá de las paredes de su oficina. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta transformación? Si quieres seguir escuchando historias como esta y apoyarnos en la lucha por la dignidad, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esto con tus amigos, compártelo ya. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y sigue la conversación en los comentarios. Queremos saber qué sientes, qué esperas del futuro y cómo puedes ser parte del cambio. Tu voz también cuenta.